Hermanos queridos, muy buenas noches. Muy bien, entonces, como ya se ha anunciado, vamos a mirar la palabra del Señor. Vamos a mirar el pasaje que tenemos hoy para meditar, no sin antes encomendarnos al Señor en oración. Así que oremos todos juntos. Amado Señor y Padre eterno, Rey de gloria, Padre celestial, gracias por esta bendición y esta oportunidad y este privilegio de estar todos unidos en un solo sentir, en tu presencia, acercarnos al trono de tu gracia, para suplicar, Señor, tu ayuda, tu oportuno socorro, para hacer uso de tu palabra. Mira, Señor, que vamos a hacer uso de algo que es santo, sagrado, la cual no sería para nada beneficioso si no se hace con la ayuda de tu Santo Espíritu. Porque sabemos, Padre, que apartados de ti, nada podemos hacer. Nada bueno podemos hacer. Así que ayúdanos, por favor, bendito Señor, y háblanos como solo tú sabes hacerlo. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermano, acompáñenme a mirar la Escritura. Entonces vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 6. Vamos a mirar el verso 45 hasta el verso 56. Y el pasaje dice así, la Biblia, la palabra del Señor dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no había entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a las que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Quedaban sanos. Solo de leer el pasaje ya nos entusiasmamos en gran manera. Y una de las preguntas que se suscita cuando compartimos el Evangelio es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? Y no sé si tú, hermano, te has hecho esa pregunta, o alguien te ha hecho esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Y cuando queremos dar una respuesta, ¿dónde encontramos todo ello? En las Escrituras. ¿Por qué? Porque todas las Escrituras hablan de Cristo. Es verdad. Todas las Escrituras hablan de Él. Y este pasaje, entonces, no es la excepción, ¿verdad? Entonces,
contestando la pregunta, ¿quién es Jesús? Decimos, como primera respuesta, que Jesús es quien nos preserva de las distracciones de este mundo, propias de este mundo, de cualquier índole. Pero lo que en el pasaje vamos a ver es de una manera muy puntual. ¿Por qué decimos eso? Porque tenemos que mirar el contexto. ¿Y cuál ha sido el contexto inmediato que hemos llegado hasta este punto? Bueno, ha sido la alimentación de los 5.000. Ha habido una tremenda multitud, el Señor ha estado compartiendo el Evangelio, llevando el mensaje del reino de los cielos. Ha habido una necesidad, el Señor ha cubierto esa necesidad, esa realidad ha suscitado un fervor de la gente, un fervor de la multitud, un entusiasmo de la multitud. Y los discípulos, como seres humanos también, no han sido ajenos a esa actitud. El Evangelio de Juan, bueno, de hecho son los 4 evangelistas que nos narran este milagro de la alimentación de los 5.000. El Evangelio de Juan en 6:15 nos va a decir que el Señor se percató de eso. Él entendió que la gente lo quería nombrar como rey. Y los discípulos, una vez más, no serían ajenos a esa actitud. Él tiene que preservar a los suyos. Él tiene que apartar a los suyos de esa actitud. Porque si bien Él es un rey, bien es el que Él ha venido predicando el reino de los cielos, no es un reino que se constituye a manera o de la forma como el hombre lo hace, porque es un reino espiritual y por ende tiene su momento, tiene su tiempo. Y no era el momento que el Señor fuera coronado como rey. Entonces, Él preserva a los suyos. ¿Quién es Jesús? Es el que preserva a los suyos de estas influencias distractoras del mundo. ¿Por qué decimos eso? Porque enseguida hizo a sus discípulos. La idea que se tiene aquí, que nos narra estudiando este pasaje, es que Él forzó, o también podríamos decir, Él obligó a sus discípulos a salir de toda esta escena, preservando sus mentes, sus corazones, su identidad. Él lo que hace es saca entonces a ellos de ese lugar, los envía a otro lugar, Él se queda ahí encargándose de la multitud, despide a la multitud y enseguida, ¿qué es lo que Él hace? Él se aparta a un lugar y Él se pone a orar. ¿Quién es Jesús? Es el que preserva a los suyos de las distracciones de este mundo. ¿Quién es Jesús? Es el que ora por los suyos, el que intercede por los suyos. ¿Qué más? Él está orando en tierra. ¿Dónde están los discípulos? Muy obedientes, haciendo la voluntad de su Señor. Están cruzando el mar, pero se suscita una dificultad y están luchando con esa dificultad. El Señor no es ajeno a las dificultades de los suyos. ¿Quién es Jesús? Es alguien que está atento a las dificultades y las necesidades de los suyos. ¿Quién es Jesús? Es el que actúa a favor de ellos en medio de las dificultades, con la diferencia que no es cuando nosotros queremos, sino cuando Él lo considera necesario,
cuando Él lo considera que es momento oportuno. Él está orando lejos de ellos, pero Él ve la dificultad de ellos. Ellos están luchando con el mar, con las dificultades del viento que les genera esta oposición en su navegación. El Señor se percata de ellos, de todo eso, y Él actúa en el tiempo de todo ello. ¿Por qué digo en el tiempo? Porque literalmente ellos han estado muchísimas horas en esta realidad de estar con la dificultad de la barca y el tiempo y el viento que se les oponía. Así que el Señor no vino inmediatamente, se tomó un tiempo y viene a la cuarta vigilia, dice, se acerca. Y el Señor se acerca y Jesús es alguien que sorprende a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué sorprende? Porque ellos, o el texto no nos da evidencia que ellos estaban esperando que el Señor los auxiliara. Porque cuando ven a alguien, ¿qué es lo que dicen? Oh, ahí viene el Señor, nos va a auxiliar el Señor. No, eso no es la actitud de ellos. ¿Qué dicen ellos? Un fantasma, es un fantasma. Y empiezan a temblar y empiezan a turbarse, a desesperarse. ¿Y qué ocurre entonces en esa realidad? El Señor les dice, no temáis, tened ánimo, yo soy, dice el Señor. Yo soy, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y la Reina Valera lo pone en signos de exclamación. Claro, sí, hay todo un movimiento, toda una algarabía. En este caso, toda esa exclamación de pánico. Y ahora no solamente por la realidad de la navegación, sino que ahora hay algo más allá, que es un poquito más, que le da el temor y que ahora es un fantasma que según lo consideran ellos, obviamente estaban muy turbados ellos. Pero el Señor es alguien. ¿Quién es Jesús? El que anima, el que hace notar su presencia, el que hace notar su obra, el que te da la calma en medio de esa tormenta. Y es tan claro que los suyos lo reconocen, se identifica y los suyos lo reconocen, porque dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. ¿Quién es Jesús? El que tiene el control de la naturaleza. El viento se calma cuando Él decide actuar en su tiempo, en su momento. Pero ¿por qué no entendían ellos estas cosas entonces? ¿Por qué no esperaban que su Señor vendría a su favor? O tal vez sí lo esperaban, pero el texto no nos dice eso. ¿Por qué? Porque estaba endurecido el corazón. Estaba ese corazón embotado. Porque dice el texto, porque aún no entendían lo de los panes, por cuanto estaba endurecido sus corazones. Así que hasta este punto, contestando la pregunta, ¿quién es Jesús? Jesús es el que nos preserva de las distracciones de este mundo. Jesús es el que ora por nosotros. Jesús es el que ora por los suyos. Jesús es el que está pendiente de los suyos. Jesús es el que viene a nuestro favor en su tiempo, actúa a nuestro favor nosotros y nos da la calma. Jesús es el que tiene el control de su creación, de las cosas naturales, la naturaleza, el viento. Pero ¿qué más podemos ver en este pasaje? Podemos ver que Jesús también es digno de confianza. Veamos los versos siguientes. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron
a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, y comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Qué significa eso? Jesús es digno de confianza. La gente no iba a venir a alguien que no generaba eso, que no era digno de eso. Pero las evidencias muestran que todo el que se acercaba a él era sanado. ¿Y eso por qué? Porque era digno de confianza. Y no era en el pasado solamente. Jesús es digno de confianza. Así que, hermanos, ese es nuestro Señor. Este pasaje nos da esas respuestas contestando esa pregunta. Pregúntate tú, ¿quién es Jesús para ti? Podría ser que tú nunca has escuchado de Jesús. Pues aquí, y tal vez te has hecho esa pregunta. Pues este es Jesús. Y esta es solo una pequeñísima porción de lo que Él es, de lo que Él hace, de lo que a Él le caracteriza. Considera esto. ¿Quieres conocer a Jesús? Ven a Jesús, porque Él es digno de confianza. Los discípulos, en obediencia al Señor, tal vez contra su voluntad, fueron forzados con un propósito entonces, de ser preservados de las distracciones de este mundo. Nosotros estamos inmersos en un mundo materialista, en un mundo lleno de distracciones. Fácilmente nos podríamos distraer. Pero qué bueno es el Señor, que a través de su palabra, que es nuestra instrucción, que es nuestro guía, que es nuestra brújula, que es la línea de vida que debemos seguir, Él nos preserva. A Él adoramos, a Él servimos, a Él glorificamos. Él es nuestro Señor. ¿Quién es Jesús? Las respuestas que le hemos dado. Que a Él sea la gloria, porque Él es digno de todo ello. Oremos. Amado Señor, muchísimas gracias. Ayúdanos a reflexionar, Señor. Un pasaje extenso, pero tal vez por la brevedad, hay muchas cosas que aún podemos encontrar en ella. Pero todos ellos hablan de la gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. De lo que Él es, de lo que Él hace, de lo que, cuando Él lo hace. Ayúdanos a confiar, Padre glorioso, y ayúdanos a seguir a nuestro capitán. Y ayúdanos a servir a nuestro Señor y Salvador. Él es digno de confianza, Él es digno de fe. Y ese es nuestro Señor. Y en el nombre de Él oramos delante de ti, Padre Celestial, dándote las gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.
Muy buenas noches.